Ministro Nacho Olvera, tema de mediodía. Una vez más pasa a ustedes, amados hermanos. A vos paz. Y sí, el calor está fuertecito, Tema ¿eh? de mediodía. Está fuertecito. Manténganse ahí de pie un minutito para que nos circule la sangre. Pasa a ustedes, mis hermanos. A vos paz. Bueno, tenemos que, como quien dice, darnos ánimo los unos a los otros, mis hermanos, viendo cómo están las cosas en el mundo. Nosotros tenemos nuestro propio mundo, hablando de la gloria de Dios en nosotros. Y bueno, ahora pues me volvió a tocar otra vez doble predicación. Entonces vamos a hablar de algo Bienaventurado. gracias, muy importante, el hecho de relacionar el tema de mediodía con el tema de la tarde. El tema de mediodía, que es ahorita, se titula Promesas de Dios para su pueblo, o para su iglesia, si gusta. Promesas de Dios para su pueblo, para su iglesia. Y también vamos a ver en la tarde, si Dios nos lo permite, el título de la tarde es Más que vencedores. Tenemos que entender Victoriosos. las misericordias de Dios para su iglesia, y de esta manera nos vamos a enterar de todas esas promesas que Dios ha hecho a su pueblo, y que vamos a ver por medio del pueblo de Israel, que también Dios le hizo promesas a su pueblo, y que ninguna de esas promesas faltó. Esto nos indica que entonces para nosotros también tiene que haber promesas, cumplimiento de promesas, ¿verdad? ¿Creen que estaría bien que abriéramos el zaguán para que les entrara más aire? ¿O así están bien? Está bien. ¿Así están bien? Y Sí. por una parte estaría bien porque hay gente que luego pasa y se interesa y quiere oír, pero si no, ya depende de... Bueno, vamos a continuar así entonces. Muy bien, empezamos con un texto importante en Romanos capítulo 8, verso 18. Es como quien dice la base del tema. Dice este texto en Romanos capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Para empezar, empezamos a ver las promesas de Dios. O sea, si hemos de tener algunas aflicciones en este tiempo, ¿verdad? Nada de ello es comparable con la gloria de Dios que nos va a traer la corona de la vida. Así que, amados hermanos, habrán notado que la mayoría de textos bíblicos se nos enseña que en la vida de los creyentes cristianos va a haber tribulaciones, angustias, pero que a la misma vez también, hermanos, vamos a tener, se nos ofrecen más bien una multitud tremenda de promesas que Dios desde luego va a cumplir. Lo que Dios nos promete no lo cumple. Solo tenemos que actuar, desde luego, y no es una condición, sino es una sumisión, no condición. Solo tenemos que actuar de acuerdo a su voluntad. Y muchas otras cosas que sucedieron en su pueblo, y que ninguna de esas promesas o cosas que Dios prometió, ninguna de ellas ha faltado o le faltó al pueblo de Israel. El rey Salomón, hermanos, después de hacer oración se puso de pie, hacer oración por su pueblo, se puso de pie y bendijo a toda la congregación judía, a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta las siguientes palabras. En el primer libro de los Reyes, capítulo 8, verso 56, el primer libro de los Reyes, capítulo 8, verso 56, dice de esta manera: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo, Israel, conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó
por medio de Moisés, su siervo, han faltado. Ninguna. Todo lo que Dios le prometió a su pueblo Israel, se lo cumplió. Hablando de promesas positivas. Obviamente hay también promesas negativas que todavía no entran en cumplimiento y que esto se llevará a cabo en la semana 70 del pueblo de Israel. Amén. ¿Sí? Entonces recuerden una cosa, esto nos da la pauta para entender que lo que Dios promete, sea para bien o sea para mal, lo cumple. Entonces ahorita ya le cumplió al pueblo de Israel lo positivo, incluyendo el hecho de darles vida como nación nuevamente en 1948. Así que entonces, ahora la iglesia de Dios tiene claras y mejores promesas de Dios, hermanos. Dios nos hace participantes de la naturaleza divina. Vean ustedes qué gran promesa, ¿eh? Dios nos hace participantes de la naturaleza divina. Y por medio de la vida y la piedad nos han sido dadas grandes promesas para participar de esa naturaleza divina. Vamos a verlo en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 15. Les leo, pongan atención. Capítulo 1, verso 1 al 15. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dice este título: participantes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su virtud, añadan fe a su virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, lo que veíamos en la mañana, ¿no? En la escuela sabática, que necesitamos paciencia. Dice: y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Cuál fue la purificación de nuestros antiguos pecados? El bautismo, hermanos. Esa fue la purificación de nuestros antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las saben y están confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Así que entonces, amados hermanos, bendito sea Jehová,
que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ya lo leímos, ¿no, verdad? Es Primera de Reyes. Pues ya lo leímos ya, bueno. Primero de Reyes, Sí. 8:56. Está bien. La segunda de Pedro, estábamos en 1 Sí, al 15. 1 al 15. Así que entonces, si estas cosas, hermanos, están en ustedes y nos ayudan, no los dejarán estar ociosos. ¿Qué significa eso? Ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si tenemos estas cosas en nosotros que abunden, no vamos a estar ociosos, no vamos a estar preguntándonos qué voy a hacer, qué falta por hacer, ahora qué sigue. No, vamos a tener la plena certeza de qué es lo que vamos a hacer. En la Biblia hallamos una gran cantidad de preciosas promesas, pero dentro de esas promesas, una de las más importantes son las siguientes. Tito capítulo 1, verso 2. Esa es una de las más importantes, dice: en la esperanza de la vida eterna, a la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. ¿Cómo es eso? ¿Se acuerdan cómo es eso? De que Dios nos promete vida eterna antes del principio de los siglos. ¿Recuerdan? Ya una vez existiendo los seres humanos, Dios puso, ¿qué puso en nuestro corazón? Eternidad. Eternidad, exactamente. Entonces vean ustedes, pero eso la mayoría no se dan cuenta de eso. O sea, podríamos decirlo de esta manera, toda la humanidad tiene un pase para entrar al reino, pero la humanidad no lo usa. Pero Dios en su infinita misericordia en todos los corazones puso eternidad. Ese es el pase a la eternidad. Pero la mayoría no se acercan a Dios. Por consiguiente, no van a usar ese pase para entrar al reino. Así que entonces Dios, que anuncia lo porvenir desde el principio de la creación, mantiene siempre la palabra de Dios que siempre está en la boca de Jesucristo. Recuerda que ¿de qué manera nos habla Dios? Por medio de su palabra. Por medio de su Hijo Jesucristo. Y entonces esa palabra sigue en la boca de Jesús en el Nuevo Testamento. Así que esto debe generar en nosotros la obediencia hacia Dios. El tener la certeza de que el Señor nos ha elegido, de que nos ha prometido vida eterna, de que ha puesto eternidad en nuestros corazones, debe de generar en nosotros el obedecer a Dios y hacer su voluntad. Y todas esas promesas se cumplirán. Fíjense bien, ¿eh? El Señor promete infinidad de cosas y a nosotros solo nos pide obediencia. Nada más que obedezcamos a Dios en todo lo que Él nos ordena por medio de su palabra. Y no es, por eso dice Jesús: lleven mi yugo, mi carga es ligera. Pero para muchos se les hace pesadísimo, se les hace muy pesado venir a la iglesia, estudiar la palabra, guardar los mandamientos, se les hace muy pesado. Y recuerden, ¿qué es lo que nos aparta verdaderamente de Dios, hermanos? Exactamente. Los pecados son los que te apartan de Dios. Tus pecados no te permiten enfrentarte, más bien no enfrentarte, sino acercarte a Dios. Los pecados te apartan, te alejan de Dios. Nuestro pecado. Por eso El pecado ha hecho división. así es. contra Y Dios. recordemos una cosa, que nosotros no podemos apartarnos de Dios. ¿Por qué no? Porque ya fueron quitados de nosotros todos los pecados pasados. ¿Se acuerdan cuándo fue eso? En el bautismo. Así es. Todos nuestros pecados pasados nos fueron perdonados. Aquí son hechos nuevos. Amén. Así que entonces, mis hermanos, la primera promesa que Dios hizo al hombre, después de la caída del hombre, es ¿cómo lo podríamos poner? Pues sería la venida de un libertador. Sería la venida de un libertador. Dice Gálatas 4:4
¿Se acuerdan qué dice Gálatas 4:4? Llegado al Llegado al cumplimiento de los tiempos, Así es. Dios manda. Llegado el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es cuando entonces, es la primera promesa que el Señor, ¿desde cuándo le dio a la humanidad esa promesa, hermanos? Desde cuando nace Jesús. ¿Desde que nace Jesús? No. Desde el principio ¿Cuál principio? de la creación. Así es. Porque recuerden, desde ahí se empezó a hablar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque simbólicamente fue inmolado desde el principio de la creación, o sea, sacrificado el Salvador del mundo. Esa fue la primera promesa. Por eso Adán y Eva no podían quedar fuera de esa promesa también. Así que Dios va revelando su plan de redención y que podemos citar en las siguientes promesas. Por ejemplo, la promesa de Abraham de bendecir en él a todas las familias de la tierra. ¿Recuerdan? Esa fue una promesa de Dios. Dijo, ahora serán benditas en ti todas las naciones. también le prometió a Abraham darle a su descendencia la tierra prometida. ¿Recuerdan? Vamos a ver Génesis 12:2. Génesis 12:2. Hinchese la tierra. ¿Quién lo quiere leer? Génesis 12:2. ¿Leo, hermano? Por favor. Que dice, este mes o será principio. No es. Ah, es Éxodo. Perdón. Amén. Hermana, adelante. Adelante. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. No dice serás bendecido, dice serás bendición. Bendición para todas las familias de la tierra. Así que entonces, ahora el verso 7 dice de esta manera en Génesis 12, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré tierra y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces son promesas de Dios, hermanos. Dios cumple sus promesas. Y ya en el Nuevo Testamento se reafirma la promesa tanto para el pueblo de Israel como para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿El Señor ya los llamó? Amén. Entonces también para ustedes son estas promesas, hermanos. Dice, y nosotros, la iglesia, hemos sido llamados por Dios para salvación y nos ha hecho participantes de su reino. Imagínense, participantes del reino de Dios. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 39, dice de la siguiente manera la palabra de Dios. 2:39. Hechos 2:39. Gracias. Dice, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Qué maravilla. Y el Señor sigue llamando en estos tiempos, hermanos. Sigue llamando a más y más y más y más gente. ¿Ustedes creen que en el tiempo de Jesús se dice que en 2 predicaciones Pedro añadió a la iglesia 7,000 almas? Y dice que Dios seguía añadiendo a la iglesia los que iban a ser salvos, ¿verdad? Día con día. ¿Ustedes creen que eso se terminó allá? No. Todavía, aún en la actualidad, sigue Dios añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos, a los que Dios llamare. Y Dios sigue llamando, ¿verdad? Sigue llamando Dios a más almas. Así que la descendencia de este hombre, Abraham, y mediante la promesa de Dios, desde luego, de levantar ese Salvador del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, para deshacer la obra de Satanás que introdujo el pecado en Adán y en Eva, y por ende en el mundo entero también. Dice Hechos capítulo 13, verso 23, dice, de la descendencia de y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador de Israel. Hechos 26. 13, 23. Ah, De la descendencia de él, ¿de quién es él? De la descendencia de ¿de quién es este?
de Abraham. de Dios. Claro, de Abraham, de Abraham. Porque en él iban a ser benditas todas las naciones. Después de Abraham desciende ¿quién? David, David, de la tribu de Judá. ¿Y de la tribu de Judá quién desciende? El león de la tribu de Judá, que es Jesús. Desciende de esa tribu. Y por ende también Salvador de todo aquel que en él cree, para que desde luego no se pierda, mas tenga vida eterna. amén. Pero aquí entonces estamos viendo, mis hermanos, dentro de nuestra doctrina o la doctrina que usamos, está bien claro que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, o en Jesús está el unigénito Hijo de Dios. Amén. ¿Sí? Así que entonces, por eso dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque ahí en ese texto de Juan 3:16 está mencionando al unigénito, no al primogénito. ¿Sí se acuerdan? Sí, Está manejando al unigénito, todo aquel que en él cree en el unigénito, que ahora iba a recaer en Jesús. Bueno, así que Dios, siendo imparcial, no quiso que solo desde la circuncisión fueran salvos, porque como quien decía hace rato un hermano que solo el pueblo de Israel era salvo. Entonces, por medio de la circuncisión, la iglesia todavía no existía, pero mientras eran salvos los que tuvieran la circuncisión. Ajá. Entonces, sino que ahora por medio de su palabra, lo encerró todo bajo el pecado. Incircuncisión y circuncisión lo encerró todo bajo el pecado. Para que entonces por medio, ¿sí? Para que de esa forma los dos pueblos, de los cuales obviamente por medio de la muerte de Jesús se hizo un solo pueblo, obtuviesen la promesa de salvación y de vida eterna, los dos pueblos juntos. Vean ustedes Gálatas 3:22. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. O sea, ahí es donde Gálatas 3:22 nos está diciendo, la Escritura encerró todo Salud. bajo pecado. Pueblo de Israel y la iglesia están bajo pecado. ¿Se acuerdan que dice también la carta a los romanos? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Al decir todos pecaron, no solo se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo al pueblo de Israel también. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que entonces, mis hermanos, de esa manera, las promesas llegan a nuestra iglesia o a la iglesia de Dios, ¿sí? Con grandes bendiciones. No sé si ustedes puedan o alcancen a percibir esas bendiciones, hermanos. Si alcanzan ustedes a percibir todas las bendiciones de Dios, las promesas de Dios. Dice en Gálatas capítulo 3, verso 14, Gálatas 3:14, dice de esta manera, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Vean ustedes, por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Ustedes ya son salvos, ¿por qué, hermanos? Por gracia. ¿Y qué más? Por fe, por gracia y por fe son salvos. Y esto no de ustedes, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Somos engendrados a la oliva Amén. de Israel. Somos también, recuerden, somos engendrados por el Espíritu Santo, ya no por la carne. Porque, ¿cómo dice el texto? Que carne, el que nació en la carne, carne es. Exacto, el que ha nacido de la carne, carne es. Que es del pecado. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Espíritu. Y nosotros ya nacimos del Espíritu, puesto que en el bautismo volvimos a nacer, nacemos del Espíritu Santo. Así que ahora ya no tenemos por qué temer. Hemos sido nacidos del Espíritu Santo. Así de que no duden del amor de Dios para su iglesia, mis hermanos. Dios tiene grandes cosas preparadas para su iglesia. No solo para su iglesia, también para el pueblo de Israel. Que al final todo Israel será salvo. Vamos a analizar y observen, mis hermanos, y analicen y perciban cuántas cosas nos permite Dios tener. ¿Sí? Nos permite Dios tener, hacer, lograr, realizar, disfrutar, entender, ¿sí?
tantas y tantas cosas que el Señor nos permite. Analizaremos por medio de las promesas de Dios y las bendiciones de Dios, que para empezar, una de las primeras bendiciones es que hemos sido reconciliados con Dios. Es una de las principales bendiciones, ¿sí? De las principales bendiciones que el Señor nos permitió reconciliarnos con Dios por medio de el sacrificio en la cruz. Dice la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 11, el verso 11 y el verso 22 y el verso 16. Dice Efesios, ¿qué? Efesios 2, capítulo 2, verso 11, Sí, 11 al 22. gracias. Vamos a leerlo. Efesios, ¿qué dijimos que era Efesios? 2, 11 al 22. 11 al 22. Dice de esta manera la palabra de Dios. 11 al 22 dice: por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo uno de los dos, un solo, en sí mismo de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Habíamos dicho que era hasta el 22, ¿verdad? Sí. Mediante la cruz, reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Amén. en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Verso 22, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria sea el Señor, hermanos. Qué maravillas, qué maravillas. Entonces tenemos que, si nos abocáramos, hermanos, a estudiar todo eso, a ponernos a mirar de qué forma nos trata Dios, de qué tanto ha hecho Dios por nosotros, hermanos, nos pondríamos a llorar. Nos pondríamos a llorar porque hemos sido tan ingratos, hemos sido tan tibios, que no hemos sabido valorar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es importante, amados hermanos. Así que entonces, observemos todas las bendiciones de Dios. Dios nos ha hecho cercanos, dice la escritura que acabo de leer. Dios nos ha dado la paz, ¿sí? Dios. Qué grandes bendiciones, hermanos. Pero muchas veces no las tomamos en cuenta ni las valoramos. Como les decía yo hace mucho, ¿no? Si no comprenden la magnitud de esa salvación, jamás van a comprender la magnitud de sus pecados. O sea, jamás van a entender qué se necesitaba para borrar esos pecados de nuestra vida. Lo que se necesitó fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es lo que necesitamos para que esos pecados fueran borrados, para que naciéramos de nuevo, para que entonces tuviéramos entrada a la familia de Dios, que fuéramos hechos cercanos en lugar de lejanos. Dice Efesios capítulo 3, verso 6, Efesios 3, 6, dice de esta manera, Efesios 3, 6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Coherederos. Herederos y coherederos. Herederos en lo singular, en lo particular. Coherederos con toda la iglesia.
¿Sí? ¿Entendemos eso? En lo particular somos herederos, en lo conjunto somos coherederos. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, mis hermanos, son las cosas que no merecemos, pero que Dios en su infinita misericordia nos hace partícipes de, sin merecerlo. Y entonces les decía yo, eso tiene que provocar en nosotros arrepentimiento, llanto y obediencia. Al decir, Señor, no soy digno de lo que tú hiciste por mí. No soy digno de que tú me... ¿Se dan cuenta, mis hermanos, las promesas y bendiciones de Dios? Así que siéntanse todos muy amados por Dios. Siéntanse todos muy bien recibidos por Dios. Así que todas las promesas que se cumplen en la presencia de Dios y en la persona de Jesucristo, mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su muerte, ¿sí? Y vamos a pensar en otras bendiciones. Esas otras bendiciones son el reconciliarnos con Dios. Y eso lo logró y lo hizo el Señor mismo, no nosotros. Porque nuevamente nosotros no buscamos a Dios, porque perdimos esa capacidad. Él nos buscó a nosotros. O sea, el ejemplo bien grande es cuando, en la parábola de las 100 ovejas, ¿se acuerdan? Dice, ¿qué pastor que tiene 100 ovejas y se los días de nuestra vida? Así que, hermanos, no estamos solos. De ninguna manera estamos solos. Nunca estamos solos. Amén. Siempre está el Señor con nosotros. ¿Lo creen por fe? Amén. Gloria sea al Señor. En Romanos 5:10 dice de esta manera la palabra de Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de su muerte, o la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, primero fuimos reconciliados con Dios, y ahora ya una vez reconciliados, ahora vamos a ser salvos por medio de la vida de su Hijo Jesucristo. Así que la promesa de la vida eterna, amados hermanos, será manifestada de una manera plena cuando seamos, desde luego, recogidos por Él. Romanos, ¿qué dijo? 5:10. Cuando seamos recogidos o levantados por el Señor, por medio de sus ángeles, ¿verdad? Esa promesa de vida eterna va a entrar en vigor. Roguemos a Dios que seamos hallados dignos de estar de pie delante del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, que seamos dignos de la primera resurrección, para que la segunda muerte no tenga poder sobre nosotros. Y podamos entonces, ¿se acuerdan un texto que les leí en Malaquías? Creo que son los últimos textos, donde dice, y a los que me teméis, ¿qué dice? A los que me teméis saldrá el sol de justicia, y en las alas traerá la salvación. Y brincarán, dice, como brincan los becerritos de la manada, de gusto, de regocijo. ¿Sí? A ver, hermano, tiene échale uno que está allá afuera, ¿no? Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Sí entienden ese texto, hermanos? Segunda de Corintios. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Entienden este texto? Que sus promesas son verdaderas. 5:20. Sí. Segunda de Corintios 1:20. 1. Sí, segunda de Corintios 1:20. ¿Entienden este texto o no, hermanos? Bueno, porque todas las promesas de Dios, lo que estamos viendo que nos promete el Señor, fíjense bien, dice, son en el sí y en el amén. ¿De quién? Dice, por medio de ustedes. El 100, ¿no? Para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que así como en el capítulo 22 de Apocalipsis dice la iglesia, dice, ven Señor Jesús, sí, ven. ¿Sí? Sí, Señor, ven.
Así nosotros, esas promesas. Sí, Señor, que vengan las promesas. Amén, amén, que vengan las promesas. Sí, Señor, que vengan las promesas. Por eso dice, en el sí y en el amén de ustedes. Gloria a Dios. En eso, para la gloria de Dios, en eso consisten las promesas de Dios. Porque también igual, Dios no le va a regalar a alguien algo que no lo quiere, o que no lo valora, o que no lo necesita. Nosotros necesitamos esas promesas, hermanos. Necesitamos de la vida eterna. Amén. Por eso está en el sí y en el amén de ustedes, de nosotros. Pónganse de pie un minutito, ya vamos a terminar el tema, hermanos. Pónganse de pie un minutito. Y que cuando la Biblia nos indique que habrá tribulación, no se amedrenten, hermanos, no se preocupen. Cuando habrá tribulación, no se preocupen ni se turben sus corazones. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ese texto lo vimos al principio, ¿no? Bueno, así que ocupen sus lugares, mis hermanos, ocupen sus lugarcitos para que ya circuló la sangre un poquito. Estamos a punto de terminar el tema, mis hermanos. La segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1, dice de esta manera. La segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, ¿entienden este texto? No. Nuevamente se los desgloso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, bueno, ya el Señor nos está prometiendo todo eso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, si tenemos ya todas esas promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Esa es la condición para que obtengas esas promesas. Límpiate de todo pecado de la carne y del espíritu, ¿sí? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es el requisito para obtener todas las bendiciones y promesas de Dios, hermanos. ¿Podremos hacerlo? Amén. ¿O más bien queremos hacerlo? Amén. Debe. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y ese temor no tiene que ser un temor así como de un león que nos va a comer. Es un ¿no? monstruo. Tiene que ser un temor reverente, un temor con respeto a Dios, ¿sí? Con respeto a sus mandamientos. Con humildad. Así es, con humildad. Así que, amados hermanos, no permitan que el enemigo les señale solo las tribulaciones, las angustias, los padecimientos, porque el enemigo va a hacer eso, ¿eh? Mira, ya ves, ya vas a padecer otra vez, mira, tienes que ir a la iglesia, ya te pasó esto, ya te pasó lo otro, ¿dónde está tu Dios? Ya ves, por ir a la iglesia, perdiste esto, perdiste lo otro. Ese es el enemigo, hermanos, que les está metiendo las ideas en la cabeza. No lo permitan, no lo permitan para nada, mis hermanos. ¿Ya para qué va? Si padecemos algo, hay más bendiciones todavía. Recuerden lo que dijo el Señor, bienaventurado aquel que sufra por causa de mi nombre, ¿sí? Hay más bendiciones y promesas que sufrimientos, mis hermanos. Bienaventurado el que sufre por causa de mi nombre, dice el Señor. Por último, vamos a ver estos dos textos, hermanos, en Apocalipsis 22, 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es lo que les decía hace rato, ¿no? Las promesas están en el sí y en el amén de ustedes. Así dijo ese ángel, se lo dio a Juan se lo da a la iglesia, y la iglesia dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién dio testimonio de esas cosas? Jesús. ¿Eh? Juan. Juan. No. Juan no va a venir en breve. ¿Quién va a venir en breve? Jesús es el que dio testimonio de esto. Dice, ciertamente vengo en breve. Y esa es una promesa. El que da testimonio de esas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Esa es la promesa. Ahora la iglesia, ¿cuál fue su reacción? ¿Qué dijo? Sí, ven, Señor Jesús. ¿Sí? Ven, Señor Jesús. Eso es lo que dijo la iglesia. La promesa es de que va a venir. Ahora esta iglesia, ¿cómo dice? Ven. Sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven. Por eso las promesas están en el sí y en el amén. Amén. Por eso debemos decir sí,
Ven, Señor, verso 21, vimos el 22, el 21 dice, el 20, perdón, vimos el 20 y ahora el 21 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y la iglesia dice, Amén. así es, mis hermanos. Así que no dejen que el enemigo les diga lo contrario. El Señor nos tiene grandes promesas, ¿sí? Ya hizo lo que tenía que hacer el Señor Jesucristo. Queda en nosotros el sí y el amén de esas promesas. Amén. Así